Feliz Día del Libro. Bienvenidos y bienvenidas a la Librería Científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, situada en el campus del CSIC, en la calle de Serrano 123 de Madrid. Como todos los años, desde Editorial CSIC celebramos el Día del Libro con un nuevo título de nuestra simbólica colección 23 de abril. Esta serie se centra en el mundo del libro y de la lectura desde una variada y rica diversidad de temas y perspectivas, en línea con la voluntad de difundir el conocimiento en abierto y sin restricciones. Todos los títulos pueden descargarse de manera libre desde nuestra página web libros.csic.es, junto con una amplia selección de ebooks gratuitos. Hoy presentamos el 19º volumen, cuyo título sugerente e incluso lúdico y equívoco, Erudición sobre hormigas y rositas, acerca de los libros y las mujeres que lo escriben, nos invita a un ameno paseo lector por diferentes procesos de la creación literaria, esta vez de la mano de escritoras contemporáneas en sus circunstancias y contextos heterogéneos. Estas páginas, ilustradas con bellas acuarelas de Mary Alza-Nims, del Museo de Arte de Cleveland, nos adentran en escenas donde se materializa el acto creativo de la escritura en habitaciones propias o ajenas, pero con el aliento de las conferencias de Virginia Woolf sobre las mujeres y la novela. En este caso, es Elena Medel quien traza, a orillas del Manzanares, una genealogía de autoras, desde la experiencia propia, pero convocadas por la memoria de la lectura como espacio de libertad creativa y de la historia individual que se transforma en historia colectiva. ¿Cómo escribe la persona que escribe?, se pregunta Elena Medel. Y las voces o los ecos de Annie Ernaux, de Carmen Martín Gaite, de Julia Uceda o de Concha Méndez hablan de esas condiciones objetivas y subjetivas, de las circunstancias en que se escribe, se lee y se edita, cuando la literatura es una aspiración o una profesión. Pero no solo de los libros que se escribieron, sino también de aquellos que no lograron materializarse. Elena Medel conoce de primera mano el mundo del libro que celebramos hoy. En Córdoba, su ciudad natal, creó la editorial La Bella Varsovia, aún en sus años universitarios, en 2004. Casi 20 años después, la editorial artesana, que se definía como una casa para la poesía, está integrada en uno de los sellos más reputados y conocidos de ficción y de ensayo, Anagrama, con una ampliación y diversificación de su catálogo. Tras sus primeros poemarios, Mi primer bikini, del año 2002, traducido al inglés y al sueco, el libro sumatorio Un día negro en una casa de mentira, publicado en el año 2015 por Visor, y ensayos como El mundo mago, del año 15, o Todo lo que hay que saber sobre poesía, en Ariel, en el 18, Elena Medel publicó en el año 20 la novela Las maravillas, en Anagrama, traducida ya a 15 idiomas. Este libro, ganador del premio Francisco Umbral al libro del año, ha sido incluido en la long list de la Dublin Literary Award 2023. Entre otros galardones, ha obtenido el 26º Premio Loewe a la creación joven, el Premio Fundación Princesa de Girona en el año 2016, en la categoría de Artes y Letras, y la Beca Leonardo para investigadores, creadores culturales del año 21, de la Fundación BBVA. A continuación, Elena, que toma de un poema de Marosa Di Giorgio esa alusión sorprendente de la erudición sobre hormigas y rositas, va a reflexionar sobre la manera en la que los elementos, como el género o la clase social, definen la escritura de los libros que nos llegan. ¿Existe o no la literatura femenina? ¿Existe o no la genealogía? ¿Importa lo que hacemos o lo que representamos? Voy a terminar, pero antes me gustaría recordar que esta grabación se podrá consultar de manera permanente en nuestro canal de YouTube, CSIC Divulga, junto con las de los años anteriores. El libro, insisto, se puede descargar de forma gratuita en nuestra web de libros.csic.es. Muchas gracias, como siempre, a Mercè Álvarez, responsable de la Librería Científica del CSIC, Erika Delgado, compañeros de Editorial CSIC y de la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sin las cuales no sería posible la celebración y la grabación de esta presentación. Expresamente quería agradecer a Enrique Barba, que se ha ocupado de manera muy minuciosa de la edición de este volumen. Así que tienes la palabra, Elena. Bienvenida a la colección 23 de abril y a nuestra librería científica. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es un placer inmenso celebrar el Día del Libro y celebrar también los libros, ¿no? Con esta propuesta tan generosa de la editorial del
del CSIC, yo cada vez soy más consciente o cada vez pienso más en que un libro se escribe en soledad o ni siquiera eso, pero desde luego no se publica en soledad. Así que esta erudición sobre Hormigas y Rosita va pues, con el agradecimiento evidente a Pura Fernández por la propuesta, a Enrique Barba por el cuidado en la edición, a María Sánchez de Producción Editorial del CSIC por sus correcciones. Voy a ir controlando la hora. Por supuesto, y a todo el equipo, pues tanto de la librería, de producción audiovisual y del departamento de prensa, ¿no? A Eduardo Asti, a Mercé Álvarez, a Erika Delgado. Muchísimas gracias por haber pues, estado cuidando esta erudición. Por mi parte también tengo algún agradecimiento, porque como digo, un libro se escribe en soledad, pero ni siquiera eso, ¿no? Porque bueno, yo no podría haber escrito esta erudición sin María Cardona, sin María Sánchez y sin Juan Vilá, que han estado leyendo y opinando. Hay un hallazgo para mí muy emocionante, que es el de las acuarelas de Mary Alpha Nims del Museo de Cleveland. Son estas ilustraciones de flores que creo que tienen el punto exacto de belleza y de fisicidad que enlaza con el título, con el espíritu del librito, que es un libro sobre libros, lleno de preguntas y lleno de dudas, con pocas respuestas creo, porque ni siquiera las tengo yo misma y con muchas contradicciones, pero me parece que al final, por lo menos yo como lectora, es lo que voy buscando cada vez más en los libros. Al describir a uno de los personajes que habitan sus poemas, Marosa Di Giorgio le otorgaba una cualidad que era casi física. Ella decía: el cabello hasta el suelo, una blancura pálida y deslumbrante, y su erudición sobre Hormigas y Rosita. En algún momento yo subrayé el último tramo, era una sabiduría infantil pero reconfortante, nos brindaba datos que quizá a lo mejor apenas importan, más que a quien los descubre. Hablaba de la constancia y del esfuerzo del insecto, de la belleza delicada e imperceptible de la flor. Entonces apunté ese tramo, ¿no? Erudición sobre Hormigas y Rosita, lo apunté también la fecha, el 26 de mayo de 2011. Así que es una imagen, son unos versos, es un verso, ¿no?, que ha esperado su momento durante 12 años para encontrar un espacio en mis libros. Virginia Woolf, en Una habitación propia, escribió: Jane Austen hubiera debido colocar una corona sobre la tumba de Fanny Burney y George Eliot rendir homenaje a la robusta sombra de Elisa Carter, la valiente anciana que ató una campana a la cabecera de su cama para poder despertarse temprano y estudiar griego. Todas las mujeres juntas deberían dejar flores sobre la tumba de Afra Ben, que se encuentra escandalosa pero justamente en Westminster Abbey, porque fue ella quien conquistó para ellas el derecho de decir lo que les parezca. Es gracias a ella, pese a su fama algo turbia y lujuriosa como fue, que no resulta del todo absurdo que yo os diga esta tarde: ganad 500 libras al año con vuestra inteligencia. Y ahí está ya la erudición sobre Rositas, ¿no? Ahí está esa voluntad de dejar flores para, bueno, pues reconocer el trabajo que otras han hecho antes. Cuando me planteé escribir estas reflexiones, me planteé como modelo, por supuesto, toda esta parte ensayística de Virginia Woolf, no solo Una habitación propia, sino también Tres guineas y otros textos, o por ejemplo, pues, de Carmen Martín Gaite también, esos libros que están entre la narrativa, entre la novela y el ensayo. En este libro que presentamos hoy hay un personaje aislado sobre el que escribo. Hay otros personajes también que van cruzando, reales o no reales, que van cruzando por sus páginas, pero hablo, por ejemplo, de la persona que escribe. La persona que escribe en esta idea, ¿no?, se sienta ante el ordenador con unas circunstancias y con unas experiencias, como si fuera una capa más del uniforme. El cuerpo tiene que alimentarse y esa comida se tiene que escoger. La pregunta es quién la escoge y tiene que pagarse. La pregunta es con qué dinero, y se tiene que preparar, de nuevo quién, se tiene que servir, de nuevo quién. Y es que la mente necesita espacio, necesita lugares para trabajar y para descansar, y suscita más preguntas, ¿no? ¿Quién selecciona esos lugares? ¿Quién los paga? ¿De dónde viene ese dinero? ¿Quién los mantiene limpios y en orden? El tiempo y la energía para afrontar estas tareas se van restando al tiempo y a la energía que están disponibles para la escritura, y suma descendencia también que necesite cuidados, o ascendencia que necesite cuidados,
resta los cuidados ajenos que asume la persona que escribe porque le falta dinero para delegarlos, y resta más tiempo y resta más energía, y entonces ¿cómo escribe la persona que escribe? Yo no creo que se pueda separar el texto de la persona que lo ha escrito. Me parece muy difícil aislarse del mundo que te rodea y de las circunstancias que vives en ese momento, ¿no? Creo que es muy complicado, muy complejo que no se reflejen en tus decisiones. Yo creo que los libros los escriben personas con sus circunstancias y con sus experiencias, con sus ideas y con sus opiniones, con una ideología que en el proceso de un libro se van implicando personas, ¿no? que tienen circunstancias, experiencias, ideas, opiniones, ideologías, y que todos estos elementos van influyendo en el texto que se escribe y en el texto que se publica, que se divulga, que se comparte, y que algunas de esas circunstancias de escritura y de edición, también de recepción, de diálogo, se vinculan al género y a la clase social y a la raza y en general a esos distintos tramos del privilegio que unas veces nos favorece y otras veces nos resta, y que por tanto influyen no solo en aquello que se decide contar y en la forma en la que se decide contar, sino también en el hecho mismo, ¿no? En el hecho físico de la escritura, que parece que es ajeno al texto, pero que yo creo que es definitorio. No escribes igual ni escribes lo mismo si has dormido 5 horas que si has descansado 8, si cierras la puerta de tu despacho y te aíslas metafóricamente del mundo, porque creo, como digo, que no es posible, que si te instalas en la esquina del salón mientras el mundo pasa a tu alrededor, si las manos te huelen a lejía porque has estado desinfectando el váter, si de lo que escribes depende pues ese guiso que te va a alimentar durante tu pausa de creación, o el clic de la web del banco cuando pagas la factura de la luz. En la escritura femenina, ese libro de Beatriz Didier, que para mí es tan importante, ella de hecho reflexiona: dada la importancia del factor social en la creación artística, ¿cómo tratar del mismo modo a mujeres que pertenecen a sociedades tan diferentes como aquellas en las que vivieron pues Safo o Murasaki Shikibu, o George Sand o Virginia Woolf? ¿Se le ocurriría a alguien escribir un libro sobre la escritura masculina y tratar por igual a Sófocles, a San Juan de la Cruz, a Stendhal, a Paul Claudel? Habla de esas diferentes circunstancias, ¿no? de escritura. Hay un ejemplo que me gustaría mencionar. Hay un personaje llamado Loren, tiene 15 años, vive con su familia en California. Es la historia de La parábola del sembrador, la novela de Octavia E. Butler. La escribió a comienzos de los años 90, aunque sucede en nuestro hoy, ¿no? A mediados de la década de los 20 del siglo XXI. Es una crisis global, climática, económica, humana. Yo creo que nos va sonando de algo que arrasa el planeta. Algunas comunidades deciden protegerse aislándose, pero Loren va a descubrir que la única forma de resistir es justo la contraria, que es escuchar al resto, preguntarse qué sueñan las otras personas, qué necesitan las otras personas. Es una distopía que muestra cómo en las situaciones de vulnerabilidad se facilita el arraigo de los extremismos, ¿no? En el caso de La parábola del sembrador, el ideológico y el religioso. Nuestras circunstancias marcan lo que escribimos, nuestras posibilidades, nuestras decisiones, por mucho que no lo impregnen de manera explícita. Octavia Butler no está practicando la escritura autobiográfica, no parte, ella no es Loren, pero al leerla nos planteamos si de verdad no influyeron ninguna de sus experiencias, ¿no? Si ninguna de sus circunstancias, al pensar qué es lo que quiere contar. ¿Cómo vamos a despojar los libros de Octavia Butler, que es una autora de ciencia ficción, de las reflexiones que hace sobre la raza o el género, sobre la religión, sobre la clase social? ¿Cómo vamos a despojarla de su experiencia como mujer negra, de clase trabajadora, educada en el baptismo, feminista? ¿Sería el mismo libro, ¿no? Por centrarnos en La parábola del sembrador? ¿Tendría el mismo argumento, los mismos personajes, el mismo rumbo si lo hubiera escrito alguien de otro género, de otra raza, con más o menos dinero en la cuenta, en otro país, en otra lengua o en otro tiempo, ¿no? Nos preguntamos, yo me pregunto con esto, si en serio el texto obedece al texto sin más, ¿no? Como si quien se sentase a escribir se desligara por completo de la realidad.
Pensemos quizá en otro ejemplo, en otra posible situación, frente a una librería, tras una presentación en un bar, alguien sugiere el juego de cambiar la información biográfica de las solapas de los libros, ¿no? No tanto quién escribe, cuándo nació, dónde, qué libros ha publicado, qué premios ha ganado, sino en qué circunstancias ha escrito. ¿Tienes hijos? ¿Cuántos? ¿De qué edad? ¿Con qué necesidades? ¿Cuidas de algún familiar enfermo? ¿Tienes pareja? ¿Vives con tu pareja? ¿En qué trabaja? ¿Cuánto gana? ¿Colabora en las tareas del hogar? ¿Interpreta tu tiempo de escritura como una carga, como un estorbo? ¿En qué trabajan tus padres? ¿Tu empleo guarda alguna relación con el suyo? ¿Te ha servido algún contacto de tus padres o de tu pareja para mejorar en el ámbito profesional, ¿no? Y esto incluye también la literatura. Debes pagar por la casa en la que vives, debes pagar el precio del mercado por la casa en la que vives, sobrevives con un trabajo alimenticio, puedes centrarte en la escritura, cuántas horas trabajas, tu oficio conlleva un esfuerzo físico y cuánto dinero tienes en el banco, etcétera. Es una posible nota biográfica alternativa. Me sucedió algo similar de lo que traigo ese ejemplo y me planteé quiénes habíamos participado en esa conversación. De las mujeres que estábamos allí, ninguna de nosotras cuidaba a nadie, salvo una que sí que en ese momento estaba pagando a otra mujer para que la sustituyera. Y algunos de los hombres presentes sí que tenían hijos, pero estaban separados y los niños estaban con la madre o se ocupaba su esposa. Nuestros trabajos eran además compatibles con la posibilidad de coincidir a las 7 o las 7 y pico de la tarde en el centro de la ciudad, pues escuchar una charla, una presentación, aplaudir, tomarnos algo y estrechar relaciones, ¿no? Ya teníamos varios privilegios encima. La frase de Virginia Woolf tiene un poco que ver con esto, o tiene mucho que ver con esto. Se cita siempre, una mujer debe tener una habitación propia para escribir novelas, pero se omite una información que para mí es fundamental, que es la cuestión económica. La frase en realidad es: una mujer debe tener dinero y una habitación propia para escribir novelas. No sé quién fue la primera persona que omitió el dinero de la ecuación, pero sin duda lo hizo con algún tipo de intención. La habitación en la que escribe la ha pagado la mujer, ¿no? Pensemos, con el dinero que tiene paga ese cuarto, paga también igual quizá la casa en la que vive, la comida con la que se alimenta, la electricidad con la que carga el ordenador. No depende de nadie, no depende de un marido, de un padre, de un hijo que asuma los gastos. Y tecleo mantener, ¿no? Y pienso en el gesto que conlleva, que es alguien que sujeta a otro alguien sin fuerza. Y ese alguien sin fuerza pues es una mujer que dedica su tiempo a escribir y a leer, a buscar los mejores espacios en los que difundir sus textos, a presentar sus libros, participar en actividades, relacionarse con otros escritores y con otras escritoras, ¿no? Eso es por fortuna es cada vez más habitual, pero no lo es tanto muchas veces, pues actuando igual que ellos en masculino, desde que el mundo es mundo, y un hombre publicó un libro y luego otro y recibió a cambio pues dinero, comida, techo, y comprobó que con su esfuerzo sobrevivía. Así que para escribir novelas, puntos suspensivos, una mujer debe tener dinero y una habitación propia. Nos lo decía Virginia Woolf. ¿Cómo ganaba ella ese dinero? Porque hay un momento en una habitación propia en el que el personaje que se identifica con Woolf contempla con asombro el interior de su monedero y cito, ¿no? Porque este poder que tiene de producir automáticamente billetes de 10 chelines es algo que todavía me quita la respiración. Esa epifanía la debía a su tía Caroline. Caroline Stephen había nacido en Londres en 1834, ella se había pues convertido al cuaquerismo a los 45 años, estaba soltera, no tuvo hijos, fue acompañando a su padre, que era funcionario allá donde le destinaran. Se centró primero en las labores sociales, la filantropía, y ya a raíz de su conversión al estudio de la historia de su religión. Estaba en contra del sufragismo y su hermano, el padre de Virginia Woolf, la ridiculizaba por sus ideas. La llamaba la tonta Milly, la llamaba la monja, la despreciaba. Los trabajos de investigación de Caroline Stephen los calificaba con condescendencia de pequeñas obras, y es la imagen que Virginia Woolf recibe de su tía, ¿no? La de la burla y la del escarnio. Cuando muere su padre en 1904 y Virginia Woolf se hunde en una terrible crisis, casi contra todo pronóstico, o no, encuentra refugio en su tía Caroline.
se convierte en un apoyo muy generoso. Bueno, pues hay continuas visitas y conversaciones en las que va escuchando a su sobrina, la va acompañando en su duelo. Ella vivía en Cambridge desde 1895 con otra de sus sobrinas, que era directora de uno de los colegios en los que Virginia Woolf pronunciaría décadas más tarde las conferencias de una habitación propia, y allí justo en esos dos colegios, qué casualidad, impartía clases Caroline Stephen. Ella decidió que toda su herencia, que era bastante sustanciosa, la recibiera su sobrina Virginia, porque entonces trabajaba como periodista y quería apoyar de esa manera su carrera literaria. Así que la epifanía de los 10 chelines, ¿no?, ese asombro con el que los billetes se reproducían en el monedero del personaje de una habitación propia, salían de ahí. Tenían un nombre que era Caroline Stephen, que era una mujer que había sido, pues en cierto modo despreciada, ¿no?, por quienes al final se beneficiaron de esa generosidad. Pienso en los momentos en los que sí que hay dinero, ¿no? Pienso en la máquina de billetes de 10 chelines de Virginia Woolf, en los bienes inmobiliarios de Emilia Pardo Bazán en decenas de municipios de Galicia y en las rentas que cobraba. Pienso también en la fortuna que Daniel Stein amasó gracias al transporte privado, que después gestionaría su hijo Michael, y en el dinero que Michael enviaba a su hermana Gertrude a París. Pienso en Anne-Marie Schwarzenbach y en los beneficios del imperio de la seda de su familia, que ella aprovechó para recorrer el mundo, y pienso también en el dinero que no se ha tenido, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las deudas de Aphra Behn, que era hija de un barbero, antes de todas esas flores que Virginia Woolf pidió para ella, y que logró pagar su trabajo como dramaturga de una manera muy parecida a la que obró María Rosa de Gálvez, por ejemplo, década y pico después en España. Pienso en la rica mecenas que leyó un poema de Edna St. Vincent Millay en una revista, que se entusiasmó y que decidió financiar el acceso de la escritora a Vassar para estudiar. Pienso en Lucía Sánchez Saornil, que era telefonista, y pienso en Luisa Carnés, que era camarera en un salón de té. Y pienso también en Susana March, que es un ejemplo muy, muy curioso, porque ella era una poeta que logró en los años de la posguerra el reconocimiento de la crítica oficialista española, pero que por la situación económica de su familia, su marido también era escritor, Ricardo Fernández de la Reguera, decidió dejar a un lado la poesía y dedicarse a la novela más comercial. Pues con nombre, con seudónimo, en solitario, colaborando con su hermana María Teresa, con el propio Ricardo. Ella escribía, manufacturó casi, ¿no?, porque creo que da buena la imagen, casi, pues casi una fábrica de libros, muy, muy fiel a la realidad. Ella manufacturó docenas de novelas de género, de aventuras, policíacas, románticas, que sí que le permitieron vivir de la escritura. En los años 60, tanto ella como su marido iniciaron una serie, Los episodios nacionales contemporáneos, fijándose en el molde de Galdós, en la que invirtieron 20 años de vida y de escritura. Esto supuso que ella abandonara por completo, ya digo, la poesía. Pues no escribía poemas, no asistía a tertulias, se negaba, no podía, no tenía tiempo, ¿no?, para participar en ciclos de conferencias o en revistas, y los únicos libros que hay posteriores a esos episodios nacionales contemporáneos son libros que están aprovechando textos escritos en las décadas anteriores. Así que el nombre de Susana March se fue olvidando, salvo por el empeño de una hispanista, de Susana Cavallo, que durante años estuvo investigando su escritura y manteniéndola viva. Retomo a Virginia Woolf, esta vez para mal, porque su conferencia en uno de los colleges, en el Girton College, tuvo lugar en una sala humilde. Asistieron las integrantes de la asociación estudiantil que la había invitado, y en su diario Virginia Woolf las describe, creo que con crueldad, como mujeres inteligentes, ansiosas, pobres, destinadas a convertirse en maestras de escuela en los bajos fondos, ¿no? Ahí hay un sesgo de clase que me parece terrible, y hay también cierta crítica para mí a la ambición incluso de aquellas muchachas que sabían que eran inteligentes y que podían optar a algo más que no fuera el cuidado de la casa, ¿no? Al final se trata de pensar sobre el privilegio desde la comodidad del privilegio, y muchas veces sin la conciencia del
del lugar, porque bueno, pues como siempre lo hemos tenido más o menos fácil, no lo notamos, ¿no? De ese lugar desde el que se vive y se escribe. Nadie nos prohíbe escribir en ese presente que compartimos, ¿no? No me refiero a otras épocas y a otros países, pero bueno, nadie nos prohíbe escribir, pero sin embargo hay muchos factores minúsculos que van sumándose. El tiempo del que no dispones, porque tienes que trabajar para ganar ese dinero que te pague, ya no la habitación propia, sino el techo bajo el que duermes, y que, bueno, pues tiene más vínculo con la clase social que con el género, el tiempo del que no se dispone, porque se tiene que cuidar a quienes te rodean, y que sí que guarda relación con el género, porque nos han enseñado que lo tenemos que asumir como mujeres, y con la clase también, porque se asume cuando no se dispone de dinero para que lo asuma otra persona, la energía que te permite pues, reservar ese trabajo y esos cuidados, y la forma, la energía, pues la que te sientas a escribir cuando, lo decía antes, ¿no? Cuando has dormido 8 horas, cuando has descansado 8 horas, o cuando has dormido poquísimo y sumas a esas escasas horas de sueño las horas del trabajo, y tienes esa conciencia de que los 5 minutos que a lo mejor descansa además son 5 minutos menos de escritura, ¿no? Nadie nos prohíbe escribir, pero siempre es más difícil cuando alguno de esos elementos falla. Tampoco hay una conspiración a través de las épocas para prohibir la escritura de las mujeres, para prohibir la publicación, pero esas circunstancias de género, de clase social, de raza, sí que afectan a las condiciones de escritura, de publicación, de difusión, el tiempo y la energía que se dedican a escribir y a las tareas que conlleva, el tiempo y la energía que se dedican a intentar publicar y las reacciones que se logran, el tiempo y la energía que se dedican a participar en actividades que van difundiendo lo que publicamos, si la vida y el dinero lo permiten, pues las relaciones que establecen, ¿no? Para arropar esos libros que escribes y publicas están afectados por esas condiciones, por esas circunstancias. Me contradigo, ya lo avisé, porque en otros momentos sí que se ha impedido la escritura, ¿no? Y pienso en algunos casos de autoras que consiguieron escribir pese a todo. El padre de Concepción de Estebarena, por ejemplo, le prohibió escribir porque ningún hombre se iba a querer casar con una mujer a la que le interesaran más los libros que las cuestiones del hogar. La familia de Concha Méndez la golpeó porque pretendía asistir a conferencias y no interrumpir su formación. En sus memorias ella habla con mucho cariño de un único hermano que no la golpeó. El padre de Ernestina de Champurcín se negaba a que su hija se matriculara en la universidad, aunque su madre se ofrecía a acompañarla. El padre de Emily Dickinson compraba libros para su hija, pero le prohibía que los leyera, no se fuera a contaminar. Y hay casos más concretos incluso, ¿no? La escritora y periodista Mercedes Pinto en 1923 leyó su conferencia El divorcio como medida higiénica en la Universidad Central de Madrid. Ella había sido víctima durante años del maltrato tanto físico como psicológico de su primer marido, y abogaba por el divorcio como una vía necesaria para proteger a las mujeres de las agresiones, y defendía también el derecho a rehacer sus vidas después de esas experiencias. La persecución que empezó a sufrir días más tarde fue tan salvaje que tuvo que abandonar España con su familia a toda prisa, al exilio, primero en Uruguay y luego a México. Nunca regresó. Y hay otra situación que yo quería traer, que es la de Forufa Rosat, una fabulosa poeta iraní. Ella se divorció a los 19 años, su marido se quedó con la custodia del hijo, su familia la repudió, y ella respondió volcándose en la creación. Retomó la escritura que había practicado en su adolescencia, publicó su primer libro, y el contenido de aquellos poemas, que era una reflexión sobre la independencia de las mujeres, desembocó en el arresto del editor y en la acusación a la autora de incitar a la sociedad al pecado. Esta destrucción, ¿no? estas prohibiciones y estas circunstancias las ha estudiado Johanna Rus en un libro que es básico para mí, es fundamental, que es Cómo acabar con la escritura de las mujeres, que está traducido sí al castellano, con conversión de Gloria Fortún. Johanna Rus identifica mecanismos muy numerosos para desactivar esa escritura de las mujeres. Yo los enumero, ¿no? La prohibición expresa de la escritura, la negación de la autoría o la afirmación de que es una autoría contaminada. Por lo tanto, no se juzga el texto, sino a quién, a la persona que lo escribe. La descalificación según el contenido, casi el patio de la casa, ¿no? Que es particular, la falsa categorización, la valoración de la obra como un logro aislado, ¿no? Como un golpe de suerte,
o como una condición anómala, una y no más, la ausencia de modelos y por tanto la inexistencia de la genealogía. Pues pienso en cómo la crítica afirmaba, y todavía hoy afirma, que Louis Labé nunca existió y que se trataba de un heterónimo de Maurice Sèvres, cómo la crítica afirmaba también que Phyllis Wheatley no escribía sus poemas porque las esclavas no escribían poemas, y ella tuvo que plantar cara a los intelectuales de Boston para demostrar su autoría y escribir poemas en directo ante ellos. Cómo la crítica negó a Elisaveta Dimitrieva la autoría de los poemas de Querubina de Gabriac, que es un heterónimo que ella había escogido para crear una especie de doble en un juego biográfico muy interesante. Cómo la crítica dudó también de la palabra de Ojerun Unukal, una mujer aborigen, pobre, que había dejado de estudiar a los 13 años para trabajar como criada, no podía escribir aquellos poemas. Y cómo la crítica también aseguró que María Emilia Cornejo pues nunca escribió, o que si acaso, desde luego, los poemas por los que se convirtió en una escritora célebre no los escribió ella, ¿no? Sino que era una invención de tres poetas, de Elqui Burgos, de Hildebrando Pérez Grande y de José Rosa Ribeiro. Había hablado de Elisaveta Dimitrieva y ahora me gustaría fijarme en la poeta griega María Polidori, que escribía, pues salía por las noches, enlazaba amoríos. No es nada que no vivieran y escribieran antes, por ejemplo, los poetas de la Bohemia. Sin embargo, la prensa de la época, el comienzo del siglo XX, arremetió contra ese modo de vida, era excéntrica, y un adjetivo que a mí me ha fascinado porque utilizaban el adjetivo también poética, como un insulto. Era el ejemplo de todo aquello que estaba vedado a una mujer decente. Se enfrentó a ellos y fue castigada. Terminó enfermando de tuberculosis, ingresó en un sanatorio y murió antes de cumplir los 30 años sin dinero para comprar su medicina. Hay dos ejemplos, hablaba antes de cómo Virginia Woolf no termina de ver bien esa ambición en las estudiantes. Hay dos ejemplos que a mí me impresionan. Uno es el de Alcanza, una poeta árabe. Al-Nabiga, uno de los grandes poetas de su tiempo, la definió como la poeta más grande de entre las que tienen pecho, con mucho desprecio. Sin embargo, él valoraba mucho más la obra de Abu Basir, que era un hombre. Alcanza, enfadada, con orgullo, le respondió: yo soy también la poeta más grande de entre los que tienen testículos. Y hay otro caso de ambición muy castigada, que es el de Ottilie von Powys, una poeta que conoció en la corte de Weimar a August von Goethe, el hijo del escritor. Él se enamoró de ella no tenía ningún interés por él, pero aceptó su propuesta de matrimonio porque le permitía acceder al padre, a Goethe, al escritor. Ella se relacionó con él no como suegro, sino como mentor y aprendiza, por así decirlo, ¿no? Él la enseñó a moverse en los círculos literarios, manejar su ambición, ganarse la vida escribiendo. Durante los años en pareja con Goethe hijo, y los de trabajo como secretaria con Goethe padre, ella fue sentando esas bases para su supervivencia posterior. Se nutrió de la red de contactos de la familia, creó un salón literario, fundó una revista. Como escritora tuvo muy poca repercusión porque, digamos que le cortó bastante la muerte tanto del marido como de su suegro mentor. Conoció la mayoría una publicación póstuma, pero hasta su muerte sí que se fue manteniendo gracias a sus traducciones. Quizá esas traducciones mantuvieran un idioma propio, ¿no? Como esta cita de Hélène Cixous, que a mí me gusta tanto. Ella dice: hay una lengua que yo hablo o que me habla en todas las lenguas, una lengua a la vez singular y universal que resuena en cada lengua nacional cuando quien la habla es un poeta. En cada lengua fluyen la leche y la miel. Y esa lengua yo la conozco, no necesito entrar en ella, brota de mí, fluye, es la leche del amor, la miel de mi inconsciente, la lengua que se hablan las mujeres cuando nadie las escucha para corregirla. Entramos en un terreno pantanoso, que es el de la escritura femenina y el de la literatura femenina. No existe en la literatura masculina la literatura femenina, sino la buena y la mala literatura. De acuerdo, porque nadie reclama límites cuando escribe, pero la comparación falla porque los elementos no se sitúan a un mismo nivel de referencia, o al menos no parten de un lugar parecido, ¿no? Se utiliza literatura femenina para aludir al género de quien escribe, y buena literatura y mala literatura para valorar el texto que se ha escrito. En literatura masculina, desde luego, no se menciona,
más que como contrapunto paródico de literatura femenina, y siquiera cuando alude a experiencias que son, bueno, pues masculinas, como por ejemplo la del servicio militar obligatorio en España. Yo pienso en un libro como Ardor guerrero de Antonio Muñoz Molina, o la paternidad, ¿no? O sea, es un elemento de que la comparación se refiere al qué, al texto, y otro al quién, a las personas que escriben. Pero de acuerdo, no existe la literatura masculina y la femenina, sino la buena y la mala. La clasificación, sin embargo, no escuece tanto cuando apela a la obra, por ejemplo, según el lugar o el nacimiento de quien escribe, ¿no? Por nombrar dos aspectos que están relacionados con el quién y no con el qué, con el texto, dos circunstancias ajenas a la obra. Yo no oigo, no digamos, vestiduras rasgarse cuando alguien, por ejemplo, habla sobre una antología de poesía joven o sobre una antología de relatos escritos por personas que han nacido en Valencia, ¿no? Sin embargo, sí ocurre ese escándalo y sí está esa suspicacia cuando la circunstancia se refiere al género. No se utiliza tampoco la expresión literatura masculina porque no existe, porque es la literatura sin matices, la literatura de alcance universal, la que aborda los temas que nos atañen, bueno, pues el retrato del mundo. Lo masculino se identifica por educación o por prejuicio con el todo y lo femenino con la nada, o sí en ocasiones, ¿no? con lo particular. Sí que muchas veces el adjetivo femenino enciende las alarmas porque de una manera consciente se relaciona con lo mediocre, ¿no? Y con lo parcial. La literatura femenina, que es esa etiqueta que tantas escritoras rechazan, se vincula por una parte a la teoría literaria feminista. Pienso, por ejemplo, en esa lengua libre de la cita de Sisú, y por otra la posibilidad de una expresión propia de las mujeres y no solo pues en base a la que escogen para su literatura, ¿no? Es decir, ambas propuestas se refieren al qué, al texto, y al mismo tiempo al quién, a las personas que lo escriben. Yo citaba antes a Beatriz Didier, que defiende la existencia de una escritura femenina, de una escritura de mujer, pero ella la defiende vinculada a los géneros de la intimidad, al diario de las memorias, a las cartas, incluso a algunas formas de la poesía. Acota aquellas expresiones literarias a las que las mujeres se dedicaban en cualquier época y con mayor libertad, que tampoco resultan vedadas a los hombres, ¿no? Porque según este razonamiento, por ejemplo, Michel de Montaigne habría practicado la escritura femenina. Nadie se puede inmiscuir, ¿no? Nos transmite Beatriz Didier, en aquello que escribe en su diario, en la vida propia que se relata. Pues en estos géneros las mujeres pueden ser ellas mismas, utilizar las palabras que quieren, ¿no? Esa lengua que se hablan las mujeres cuando nadie las escucha para corregirla. Yo pensé en un idioma ajeno y pensé en una historia de otra cuando intenté traducir poesía patriarcal de Gertrude Stein, de traducirlo además mal, deliberadamente, ¿no? Más bien tomar sus ideas en inglés, pensarlas, decidir qué me servía y qué no, recrearlas. Yo me organicé con cierta disciplina, como en una competición deportiva, y lo que obtenía no terminaba de convencerme. Me pregunté por qué había escogido a Gertrude Stein. Aquellos poemas me interesaban, el trabajo del lenguaje, la articulación del pensamiento, conocer la forma, ¿no? en la que ella armaba las ideas y escogía las palabras, ver qué me separaba, pensar la escritura, ¿no? Desde la escritura propia y desde la escritura ajena. Pero ¿por qué motivo me sentía cercana a una autora con la que no tenía nada que ver, ¿no? Que despertaba esa identificación? En lo biográfico, desde luego, ningún rasgo. Yo me preguntaba, pues, ¿por qué no buscaba cerca a mis modelos? Que a lo mejor no eran tan visibles y tan evidentes, pero desde luego tenían que existir mis interlocutoras. O me fijaba a lo mejor en Gertrude Stein, no por lo que hacía, sino por lo que representaba. Al hilo de las representaciones, hay una sensación que tengo a lo largo de los años y que veo que se va repitiendo, que yo he vivido como autora y que he vivido también como editora. Hay una mujer que publica su primer libro, que quizá, bueno, es probable que reciba algo de atención con suerte, una crítica en algún suplemento, en algún diario local, alguna entrevista o alguno de esos reportajes que cada temporada van agrupando los primeros o segundos libros de las mujeres que escriben, ¿no? Pues pienso en titulares como Escritoras Revelación o El boom de las escritoras. Hay fotografías, ¿no? Ellas aparecen jóvenes y sonrientes, hay unas pocas líneas que se esfuerzan por conectar a quienes a veces no guardan más relación más allá del género o la edad, y a veces ni eso, no hay nexos de discurso, de estética. Y esas palabras, boom, revelación,
implican primero un estallido en cuanto a visibilidad, pero también avanzan que luego se va a disipar todo y que estas escritoras pues van a desaparecer o van a ocupar una tercera o cuarta línea de atención o las van a sustituir a otras más jóvenes con las que va a ocurrir lo mismo y así pues hasta el final de los tiempos. Esta mujer que ha escrito y ha publicado un primer libro, ¿dónde va a publicar los siguientes y cómo los va a publicar y qué atención van a recibir, qué espacios van a ocupar en las librerías, cómo se van a abordar en los medios de comunicación? Es algo que no sucede así con los hombres y hay dos casos concretos que son históricos, que es la carta de Emerson a Whitman cuando se anuncia la publicación de Hojas de hierba y el telegrama de Ferlinghetti a Allen Ginsberg después de escucharle recitar Aullido en una galería de arte, ¿no? Es algo así como te saludo al comienzo de una larga carrera. No se los trata como uno más de ese grupo que es visible durante unos meses, sino que el libro se recibe y se valora por sí mismo, el texto, no quien lo escribe. En esos pasos iniciales, quizá una escritora logra una mayor atención, en muchas ocasiones por motivos ajenos al texto, ¿no? Con lo que eso supone para su propia conciencia, ¿no? Y yo importo por lo que simbolizo, por lo que represento, o mi texto importa por sí mismo. Pero esa atención va desapareciendo cuando se pierde el factor novedoso, ¿no? En el caso de los escritores, como no es un condicionante que exista, se les saluda al principio de una larga carrera, ¿no? Yo me refiero de manera constante a estas circunstancias de clase y de género, identifico los privilegios a los que no accedo y que me sitúan en una posición de desventaja y comparto aquí los míos, ¿no? Blanca, cisgénero, con independencia económica, con estudios superiores. Sin embargo, me pregunto, cuando tengo pequeños espacios de poder, en el catálogo del sello que dirijo, en las selecciones que me encargan, o al recomendar un libro, al citar escritoras o a sus obras, ¿cuántas veces destaco el trabajo de alguien con unas circunstancias menos privilegiadas que las mías, ¿no? En estas mismas notas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas ocasiones he mencionado la raza sin ejemplo o la he omitido al enumerar dificultades? Yo subrayo, ¿no?, lo que me afecta, lo que más pienso y lo demás lo conozco, sé que está, pero no lo sitúo en un lugar central, ¿no? Hablo de unos privilegios que brillan a lo mejor más en Madrid que en Managua o que en Santa Cruz de la Sierra, que en el Cairo, que en Beirut. Yo me preguntaba antes, por ejemplo, cómo escribe la persona que escribe. Una escritora como Sophie Schubert, que rechazaba el matrimonio, que consideraba que casarse la transformaría en una máquina humana, que la iba a despojar de personalidad con respecto al hombre. Ella colaboraba con las revistas del romanticismo, era la única mujer que asistía a los seminarios de Fichte. En 1793 se casó con Friedrich Moreau, que era amigo de Schiller, de uno de sus maestros, porque pensó que un marido cómplice le iba a permitir, bueno, pues, llegar a alcanzar alturas inaccesibles para una mujer sola. Organizó un salón literario en Jena, que se convirtió en un núcleo de la vida cultural, pero al nacer su primer hijo y asumir su papel de madre y de ama de casa, empezó a alejarse de la vida literaria poco a poco hasta desaparecer. Siglos más tarde, anteayer como quien dice, hay un caso similar que por fortuna acabó bien, pero que podría no haber terminado bien, que es el de Carmen Martín Gaite. Ella dice en un reportaje de ABC: mi vida de mujer y de escritora es simple. Desde las 8:30 de la mañana en que me levanto a las 8 de la noche en que acuesto a mi hija, me dedico a la casa, a mi marido y a la niña. A las 8 me pongo a escribir hasta las 12 o 12:30 de la noche. A veces me paso todo el día esperando a esa hora. Es desolador pensar en Carmen Martín Gaite, que acaba de escribir Entre visillos y acaba de ganar el Nadal, pensando en esa hora, ¿no? Y es desolador pensar en la conversación entre María Teresa Horta y Sofía de Melo. María Teresa Horta le dice con tristeza que muchas veces le llegan las ideas de los poemas mientras está cambiando los pañales a su hijo y le dice: ¿crees que esto es normal? Sofía de Melo responde: ¿cuántos poemas habré escrito mientras hago bacalao con patata? Y yo recuerdo una conversación que presencié entre Julia Uceda y María Victoria Atencia en una actividad pública, además que son dos autoras con largos periodos de silencio entre cada uno de sus libros, ¿no? En el caso de Uceda, pues 9, 12, 13 años, en el caso de Atencia, 15. María Victoria Atencia contó que durante el tiempo de silencio rezaba cada noche pues para agradecer la vida que tenía.
Al final siempre pedía a ella, mándame poemas. Y con tristeza en esa conferencia añadió, pero nunca llegaban. Al final, por suerte, llegaron. Sí que hay casos, sí que hay excepciones, ¿no? El marido de Nina Björk, Arnadóttir, la escritora islandesa, él era librero y en la segunda planta de la librería arregló una pequeña habitación para que ella se pudiera aislar y escribir tranquila y a veces pues recibir, si quería, la visita de sus hijos, ¿no? Pero esa complicidad viene casi siempre por parte de otras mujeres. Pues pienso, por ejemplo, en la casa de la servidora de las musas de Safo, en el convento de Casia de Constantinopla, en el palacio que Igualada convierte en una escuela para las mujeres de la época, en el salón literario de Mariana Marrás en Alepo, en otro salón literario de otra escritora árabe, ¿no? Como Finat Tanim, o en la escuela de escritura que Edith Tiempo fundó en Filipinas después de asistir al taller de Iowa, ¿no? Y me remonto incluso, y me quedo aquí cerca, ¿no? En los conventos como versiones hispánicas del salón literario. Eran lugares de espiritualidad, pero lugares sobre todo en los que se refugiaban las muchachas de buena familia casi siempre, cuyas aspiraciones intelectuales no encajaban en el molde del matrimonio y de los cuidados, ¿no? Pienso en que al fundar los conventos de las Carmelitas Descalzas, Santa Teresa de Jesús está plantando un jardín para nuestro árbol genealógico, o pienso en los círculos de correspondencia en el que Catherine Phillips promueve entre las escritoras del siglo XVIII la Sociedad de la Amistad en Reino Unido, o en una versión posterior, en el siglo XIX, en España, que es la Hermandad Lírica de Carolina Coronado. Es muy emocionante leer su correspondencia con Juan Eugenio Arsenbutz y ver la tristeza de esta autora ante el desprecio de sus coetáneos, y es muy emocionante también ver cómo decide establecer esta red de complicidades entre escritoras que se empiezan a leer, que se empiezan a aconsejar, que se empiezan a ayudar. Al final es el trabajo de la genealogía, ¿no? Genealogía con quienes escribieron antes que yo, con quienes escriben mientras, por si sirve, ¿no?, la conciencia del eslabón de algo para quienes van a escribir más tarde. Esta conciencia del eslabón para mí es muy importante. Nada comienza en nosotras y nada termina en nosotras, porque la genealogía es una larguísima cadena en la que apenas representas una pieza minúscula y prescindible. Lo que tú escribes lo escribió alguien antes y lo que escribes va a escribirlo alguien después. Sí que la genealogía tiene, creo que, algunos peligros, ¿no? Aloma Rodríguez ha acuñado un término, abuelización, para referirse a la condescendencia con la que se suele presentar a las escritoras que nos precedieron, ¿no? Como si se despojara muchas veces de su personalidad, se aparta el valor de la obra y se reducen no a los libros, ¿no?, con los que debemos conversar, sino a esa representación idealizada. De nuevo, no el qué, sino el quién, la persona que escribe, ¿no? Ese sesgo de género no nos chirría en un texto, ¿no?, por ejemplo, leer mi abuela, Ana María Matute, pero sí, desde luego, nos chirría leer mi abuelo Francisco Umbral. En algún momento he podido usar la expresión escritora del pasado, que me parece un error, ¿no?, y me contradigo, porque si reivindicas a una autora y crees que merece la pena leerla y celebrarla hoy, es porque forma parte también de tu tiempo, porque está llena de presente y de futuro. Y hay otra expresión que me parece muy perversa, que es la de escritoras rescatadas o escritoras olvidadas, como si alguien se las hubiera dejado en la mesita del vestíbulo junto a la bandeja de las llaves. La genealogía es un trabajo necesario y gustoso frente a esas connotaciones negativas de los rescates. No hay una cualidad salvífica, ¿no? Pobrecita esta escritora que está enterrada bajo el lodo del tiempo, yo como escritora valiente la voy a liberar del destino. La genealogía tiene que desarrollarse más allá de los focos, al menos cuando apuntan al menos cuando no apuntan a la escritora sobre la que se lee de nuevo, ¿no? No se puede proponer desde la jerarquía, desde la condescendencia, sino desde esa voluntad de conversar, porque con la genealogía no estás haciendo ningún favor a ninguna escritora que fue antes, ¿no?, sino que te haces un favor a ti, a la escritora que eres. Hablamos de la genealogía, de los espacios de apoyo entre mujeres, de las redes, de la sororidad, de esa conciencia del eslabón, y a mí me gustaría pensar en una escritora como Gabriela Mistral, ¿no?, que bueno, pues permitió que muchas escritoras de su generación y de las siguientes forjaran una carrera literaria gracias a su red de afinidades. Pienso en el entusiasmo hacia
la novela Jardín de Dulce María Loinás. Ella dijo, Gabriela Mistral dijo que contenía el mejor uso del idioma español que había leído en mucho tiempo y que permitió que Loinás se planteara continuar perseverando en la escritura, o en su amistad con Enriqueta Ochoa, que es una escritora que empieza a tomárselo en serio a raíz de ese intercambio. Mistral había prologado Júbilos, el segundo libro de poemas de Carmen Conde, que replicó en España su modo de ser y de estar en la literatura, pues con sus antologías de poesía escrita por mujeres, sus prólogos. Por ejemplo, yo creo que no se entendería la obra de María Cegarra sin sus ánimos, sin los ánimos de Carmen Conde. Cedió, cuando ya tenía cierto poder, libros propios editoriales, a cambio de que también aceptasen los manuscritos de jóvenes autoras, y en su discurso de ingreso en la RAE pues mencionó los ejemplos de Gertrudis Gómez de Avellaneda, de Carolina Coronado, de Rosalía de Castro. A mí me gustaría, alguna vez, si la vida me dejara, si las circunstancias me lo permitieran, escribir una historia de la poesía española según sus editoras. Concha Méndez, que fue la editora de Héroes, de Caballo Verde para la Poesía, de 1616, o de La Verónica, vestida con su mono azul de mecánico mientras manejaba la imprenta de mano, y Manuel Alto Laguirre se ocupaba de la tipografía. Pues una historia a la que esté también Concha Lagos, editora de Ágora, o Amelia Romero, editora del Bardo y de Libros de la Frontera, o Luz María Jiménez Faro, editora de Torremoza, o Ana Santos Payán, que era editora de Salamandre y del Gaviero, y otras historias posibles, ¿no? Una historia de la literatura compuesta por los libros que jamás salieron de un cajón, porque nadie los quiso publicar, porque eran, bueno, pues trataban sobre asuntos domésticos menores, o porque nadie se atrevió a compartirlos, ¿no? ¿A quién le va a interesar lo que yo pienso? O una historia de la literatura compuesta por los libros que nunca se escribieron, porque no se pudo, porque no se tuvo tiempo y energía para afrontarlos, porque para qué invertir tiempo y energía en escribirlos, porque a quién le van a interesar. Y una historia de la literatura española también, compuesta por aquellas autoras, ¿no?, con primeros o segundos libros que tuvieron una buena repercusión y cuyas siguientes obras se publicaron en editoriales con peor distribución, se reseñaron menos, apenas se presentaron, ¿no?, ese humo que se disipa tras la explosión. Una historia, por ejemplo, de la crítica española compuesta por esas bromitas, ¿no?, durante los años de silencio de estas escritoras: ¿dónde está?, se la tragó la tierra, se ha muerto, igual no era para tanto. En su libro, en Cómo acabar con la escritura de las mujeres, hay una frase de Johanna Rus que a mí se me clavó al leerla. Una poeta, aún sin publicar, me dijo una vez en Boulder, Colorado, que cualquier cosa que mereciera la pena hacerse, merecía la pena hacerse mal. No sé si este que presentamos hoy es el libro que quería escribir, pero desde luego es el libro que en mis circunstancias pude, así que esta es mi erudición sobre Hormigas y Rositas, que espero que, como decía, haya planteado quizá más preguntas y más dudas que respuestas. Así que muchísimas gracias de nuevo otra vez por la propuesta y por la escucha, espero que también por la lectura.